Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos cada día. A don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden sintonizarnos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciar nuestro lunes urológico con el tip urológico de la semana. Algunas condiciones indican que usted debe visitar a su urólogo. Dentro de estas están dificultad para orinar, orinar con sangre, dificultad para tener erecciones, dificultad para retraer el prepucio o el tejido que cubre el pene, antecedentes familiares con cáncer de próstata, cáncer de mama o cáncer de ovario. Ante la duda, visite a su urólogo o a su uróloga. Inmediatamente, ganando tiempo, pues vamos a presentar nuestro invitado en el día de hoy, a quien le agradecemos por sacar tiempo y venirnos pues a orientar en esta patología la cual vamos a tratar hoy y decirle a nuestros radio oyentes que se mantengan en sintonía para que en el momento en que abramos el teléfono pues puedan hacer sus preguntas. Muy buenos días, estimado amigo, colega Wellington Ledesma. Maestro, buenos días, un saludo, Roberto. Buenos días. Y a todos los que nos escuchan allá. Doctor, gracias por, traernos esta información muy importante, porque uno tiene que saber en manos de quién uno está poniéndose al servicio. Entonces, si es alguien con algunas cosas por aclarar, bueno, hay que usted ha sido encargado por muchísimo tiempo y eso implica procesos y todo eso. Antes de iniciar el proceso en la Sociedad Dominicana de Urología, que usted nos orienta a todos con este tipo de comentarios. Claro, evitamos ese complejo de Guacanagarix que nos caracteriza y ya está bueno. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación de nuestro querido hermano, amigo y colega. Hoy tenemos al doctor Julio Antonio Rosario. Él es cirujano urólogo, trabaja en San Cristóbal, en la clínica Centro Médico Dr. Betancourt y en el Centro Médico Grumet. Nos estará deleitando con el tema de prostatitis. Muy buenos días, doctor. Querido Torres. Buenos días, doctor Pablo Mateo y Ledesma. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a tratar un tema hoy del cual tú eres un experto, porque ya yo te he escuchado en conferencia hablando de ese tema. Yo también. Bueno, doctor, fíjese, yo recuerdo una vez cuando hacíamos la especialidad del doctor Gerardo Rodríguez y yo, que hacemos la promoción. Entonces, a veces uno toma un libro y quiere leerlo entero. Entonces, comentamos, me dice Rodríguez, Torres, ¿qué leemos? Yo dije, mira, Rodríguez, vamos a leer los temas de los que más pacientes acuden al hospital, precisamente, y eso fue de mucho agrado y nos ayudó a atender con más frecuencia las patologías más frecuentes que llevan al hospital. Y no menos cierto es que la prostatitis, señores, son la primera causa de neurología por la que van los pacientes por debajo de 50 años. Y la tercera, solo están por encima la hipertrofia prostática benigna y el cáncer de próstata por encima de 50 años. Pero si bien es cierto que la prostatitis no es un trastorno que produce mucho impacto en la sociedad o en los pacientes o en nosotros los urólogos, no menos cierto es que cuando revisamos nuestra historial en las computadoras nos damos cuenta que una gran cantidad de pacientes acuden por este trastorno a la consulta. Y es por ello que siempre me he interesado en los casos más comunes por los que vienen los pacientes a nosotros, aunque ello no cause gran impacto en la sociedad. Y la prostatitis, doctor, ¿por qué no lo causa exactamente? Número uno, porque el diagnóstico no es tan fácil de hacerlo. Número uno. Número dos, peor es el tratamiento, ya que es un trastorno que produce recidiva con frecuencia. Número 3, ¿cómo se asocia con otro trastorno del tracto urinario bajo? Imagínese usted, un paciente va donde usted dice, tengo dificultad para orinar, tengo dolor pélvico, dicen ellos, atrás y adelante. Y cuando usted comienza a evaluar al paciente, que usted va descartando otras posibilidades que causen estos dolores y estas molestias. Bueno, entonces, cuando usted comienza a valorar al paciente, por eso
Le comenté a un colega hace un tiempo que me decía, hablábamos de cómo evaluar la próstata, y me decía, bueno, yo prefiero hacer una sonografía transrectal antes de evaluar la próstata manual, con el dedo. Y yo dije, wow, tendré que volver otra vez a revisar el libro Campbell de urología, o tendré que acudir. Bueno, pues evidentemente, doctor, hablando de una prostatitis, cuando uno, por ejemplo, vemos un PSA elevado, que le decimos a un paciente, necesita una biopsia, y le mandamos a hacer una sonografía transrectal, señores, una prostatitis aguda, dolorosa, que le introduce un transductor a tocar la próstata, son de los pacientes que si no apareció en el primer caso que nos asiste, usted no evidencia un cáncer de próstata por las razones que ya conocemos. Él dice, jamás me vuelvo a hacer una biopsia. De ahí que el tacto rectal, no solamente para identificar un cáncer o una hiperplasia prostática benigna, sino también para la prostatitis, es esencialmente importante. O sea que un tacto rectal aquí superaría una sonografía desde el punto de vista del cuadro del paciente. Así es. Hay mucha confusión con el término prostatitis, y es bueno aclarar con el término de proctitis, que de hecho tuvimos un invitado hace unos meses cuando hablábamos de proctitis, que es la inflamación del recto, y prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Entonces, con relación a la prostatitis, por ejemplo, ¿cuál es el cuadro que podría presentar un paciente con una prostatitis? Y una segunda pregunta ahí, ¿interferiría una prostatitis con la función sexual del hombre? La verdad, doctor, que uno no encuentra por dónde comenzar, porque son tantos los signos y los síntomas que presenta un paciente con prostatitis, que vamos a comenzar por lo más común. Generalmente es un paciente que viene y le dice, me duele la región perianal. Claro, vamos a pensar en un paciente que tiene una prostatitis aguda que ha iniciado recientemente. Tengo un dolor perianal, tengo dolor pélvico atrás y adelante, tengo dificultad para orinar, me duele, tengo fiebre, porque llega un momento que una prostatitis aguda puede producir un malestar general al paciente intenso. E incluso, cuando hicimos la urología, un signo patognomónico de prostatitis era cuando el paciente eyacula con sangre. También, sí. Y es tan... óigame, la prostatitis, además de usted hacer un tacto rectal, identificar un dolor en el área prostática, puede ser calor. No solo eso, a veces nos llega un paciente y le hacemos un tacto rectal. Nosotros decimos, desde el punto de vista del tacto rectal, no encontramos una próstata dolorosa, pero encontramos un PSA elevado. Y cuando decimos PSA elevado, doctor, también quería tomar en cuenta que el laboratorio de reconocidos en el país, le mandamos a hacer un PSA a un paciente de 42 años, por ejemplo, libre total y diferencial. Y cuando ellos no observan un PSA por encima de 4, entonces no nos hacen la relación, solo nos envían el total. Y ustedes saben que un paciente con 3.8 o 3.9 de PSA en un paciente de 42 años, la posibilidad de un cáncer de próstata es altísima. Así es. Por eso yo generalmente no envío a esos pacientes, mis pacientes, a esos laboratorios. Entonces, cuando usted dice, no encuentro razón para un PSA elevado, pero cuando usted le coloca medicamentos antiinflamatorios, antibióticos y otros medios para disminuir la inflamación, usted se da cuenta que el PSA baja. Usted dice, bueno, pero es una prostatitis, además de otras razones que usted encuentra para determinar lo que es una prostatitis. Pero naturalmente, inflamación de la próstata, esa es la prostatitis, pero no es tan sencillo. Imagínese usted, por ejemplo, que los pacientes con gastritis, tenemos un alto número de pacientes con gastritis en este país que no solamente padecían un trastorno que era difícil de curarlo, sino que terminaban hasta con algún tipo de trastorno mental. El estrés que le producía una enfermedad que no parecía curarse. Pues en la prostatitis tenemos este inconveniente, que a los pacientes no solo es difícil de hacer el diagnóstico, sino también de un tratamiento efectivo y curativo. Y peor aún, que por un proceso interno de la próstata, esos pacientes se hacen una prostatitis crónica, hacen recidiva. Entonces es un tema muy importante que debemos hacerle caso, porque ustedes saben que en los foros nacionales, en los congresos internacionales, ese tema es mudo.
Sí. Pero estamos viendo miles de pacientes con prostatitis cada día. Aquí incluso. Hablan de hasta un 14% a nivel internacional, en algunos países. Varía mucho. ¿Por qué varía? Por la imprecisión para saber si es una prostatitis o no, o para el nivel de prostatitis y el tratamiento que debemos suministrar al paciente. Yo quiero hacerle una pregunta al aire al doctor Pablo Mateo, a propósito del comentario inicial del programa del día de hoy. Porque si yo quiero saber, hoy en día, que en la época de la información y su libre acceso, si yo quiero saber de todos y cada uno de los urólogos que pertenecen a la Sociedad Dominicana de Urología, ¿existe una plataforma en la cual yo pueda buscar información? Y de ser así, si hay médicos internacionales también, ¿cómo podría yo evaluar esa parte? Bueno, eso es fácil, como tú acabas de decir. Por ejemplo, cuando tú entras a Google, tú pones doctor Torres, doctor Pablo Mateo, doctor Benito Ledesma, te da información. Por ejemplo, si tú entras a la Sociedad Dominicana de Urología, ahí va a ver los miembros de la Sociedad Dominicana de Urología. Y con relación al comentario, si tú entras, por ejemplo, a la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tú pones demanda del Hospital Lenox Hill y el doctor, que no voy a mencionar el nombre por un asunto de ética de parte mía, no de parte de la otra persona, y pone demanda de ese hospital por servicios fraudulentos en urología, te va a salir toda la información inmediatamente. O sea, eso está plasmado ahí y... no sé si ya concluyó el proceso, si no ha concluido, pero es importante cuando tú tienes una condición de conductas inapropiadas dentro del área de salud. Eso es grave porque tú estás trabajando, o sea, en cualquier ambiente es grave, pero en la salud es todavía aún más delicado, porque tú estás trabajando con seres humanos. Y si yo como paciente pongo mi confianza en un médico y hace ese tipo de cosas, o sea, tenemos que ver esa parte ahí. Entonces yo pienso que tenemos que tener un poquito más de cuidado con abrirle puertas a profesionales que tienen alguna situación en duda. Entonces, este caso yo creo que por el Departamento de Ética, no solamente de la Sociedad Dominicana de Urología, sino también del Colegio Médico, deberían tomar en cuenta esa parte ahí. Claro, si yo voy a enviarle a un colega para que usted le haga un procedimiento, yo debo saber quién es usted, cómo es usted, y lo pregunto por eso, además de que es una información que pudieran tener los pacientes y merecen tener allá en sus casas. Muy bien, hay un oyente que pregunta si es una práctica no saludable el tener relaciones sexuales anales. Sí, al principio lo dijimos y así figuran las informaciones que debido a que la bacteria más común que produce prostatitis se encuentra en el recto, pues naturalmente que si hay relaciones anales, pues la próstata se va a ver afectada por probable prostatitis debido a esa relación. O sea, no es saludable. Ahí está. No, y puede usar preservativo en caso de que quiera. Sí, si lo usan, pues disminuiría la posibilidad. Exacto, sí. Sí, el comentario debe ir orientado en ese sentido, porque aunque quizás nosotros estemos o no, y no es nuestra competencia decir si estamos o no de acuerdo con una práctica, eso a la intimidad la gente va a hacer lo que quiera hacer. Lo que hay es que promover que lo haga de una manera en la cual no comprometa su salud. Doctor Pablo, llegamos al final del espacio por el día de hoy, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Pues agradecer de nuevo a Dios que nos permitió concluir el programa, al doctor Torres por sacar su tiempo para orientar a nuestra población. Nuestros oyentes, permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo.